El engaño que le robó la vida a Megan Sharpton. En el corazón de Tennessee, donde las colinas parecen guardar secretos que el tiempo no quiere soltar, un crimen atroz estremeció a toda una comunidad. Una joven brillante, dedicada y trabajadora, salió de su casa creyendo que iba camino a una oportunidad laboral. No sabía que la persona que la había contactado no era un empleador, ni un reclutador, ni tampoco alguien con buenas intenciones. Era un depredador disfrazado. Y ese disfraz, lamentablemente, sería lo último que ella vería. Advertencia. Este documental contiene descripciones de violencia que pueden resultar perturbadoras para algunas audiencias. Nuestro objetivo es informar, analizar y concientizar. No apoyamos ni glorificamos ningún tipo de acto violento. Se recomienda discreción. Hola a todas y a todos, soy Fausto Medina. Comencemos. La mañana del 2 de julio de 2012 se sentía como cualquier otra en Coffee County, Tennessee, un lugar reconocido por su tranquilidad, sus paisajes rurales y la sensación de que todos, de una manera u otra, se conocen. En medio de ese ambiente amable vivía Megan Sharpton, de 24 años, una joven estudiante de enfermería que trabajaba duro para abrirse camino en el mundo de la salud. Quienes la conocieron describen su sonrisa como luminosa, su determinación como indestructible y su vocación por cuidar a otros como algo innato. Megan había regresado a Tennessee luego de vivir un tiempo en Ohio, donde había estudiado y trabajado previamente. Tenía metas claras. Quería terminar su carrera, quería especializarse, quería formar una vida estable, ayudar a otros y construir un futuro para ella y su familia. Era una joven con sueños reales, con un plan de vida concreto y con un corazón noble que la impulsaba hacia adelante. Pero el destino y la crueldad humana tenían otros planes. Días antes de su desaparición, Megan había recibido un mensaje que cambiaría todo. El mensaje venía de alguien que supuestamente buscaba contratar a una cuidadora para atender a un familiar. Era una oferta tentadora para una estudiante de enfermería que necesitaba ingresos adicionales. La persona detrás de ese contacto le dijo que quería entrevistarla. Le habló de horarios, de cuidados, de responsabilidades y hasta de un pago competitivo. Era un mensaje diseñado para sonar legítimo. Era un mensaje diseñado para atraparla. Lo que Megan no sabía era que detrás de ese engaño no había un empleador, sino Donnie E. Jones, el esposo de una compañera de clase de ella en la escuela de enfermería. Él no estaba buscando ayuda médica, no estaba buscando una cuidadora, estaba buscando a Megan. La mañana del 1 de julio, Megan salió de casa para dirigirse a lo que creía sería una entrevista de trabajo. No llevó equipaje adicional, no avisó que tardaría demasiado, no manifestó preocupación alguna. Para ella era una simple reunión laboral, un paso más hacia su crecimiento profesional. Pero jamás volvió. Horas después, su familia comenzó a sentir que algo no estaba bien. Megan respondía siempre los mensajes rápido, era responsable, cautelosa y acostumbraba a mantener contacto con su madre. Que no respondiera, que no llamara y que nadie supiera dónde estaba, comenzó a encender alarmas. Los minutos se convirtieron en horas, las horas en una angustia creciente. Y desafortunadamente, esa angustia se convertiría en horror cuando, al día siguiente, las autoridades encontraron un cuerpo calcinado en un área rural de Manchester, Tennessee. Al principio no pudieron identificarlo. Las llamas habían destruido gran parte de la evidencia física, y quien lo había hecho sabía exactamente por qué lo hacía. Quería borrar toda huella del crimen. Sin embargo, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Los investigadores comenzaron a reconstruir lo sucedido, pieza por pieza, a partir de fragmentos, llamadas, mensajes y pistas tecnológicas. La familia de Megan, devastada, tuvo que enfrentar el dolor insoportable de la espera mientras las autoridades verificaban si aquel cuerpo pertenecía a su hija. Finalmente, las pruebas confirmaron lo peor. Aquella joven calcinada era Megan Sharpton. La noticia sacudió a toda la comunidad. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién le hizo esto? ¿Por qué? ¿Cómo alguien podía atraer a una joven inocente con la promesa de un trabajo para luego asesinarla de manera tan brutal? ¿Qué motivaba a un hombre como Donnie Jones a planear un crimen tan enfermo y tan meticuloso? La investigación reveló que Donnie había utilizado un teléfono desechable, intentando crear una falsa identidad. Haciéndose pasar por otra persona, la contactó, le habló con calma, le ofreció una entrevista y la convenció de encontrarse con él. Todo estaba fríamente calculado. Ese número era la puerta de entrada que le permitió acercarse a Megan sin levantar sospechas. Era el gancho perfecto. En pocas horas, los agentes empezaron a conectar los puntos. La pista clave vino de la relación indirecta entre Megan y la esposa de Donnie. Eso llamó la atención de los detectives. ¿Qué tan probable era que una joven fuera atraída por alguien relacionado con una compañera suya de estudios? ¿Por qué él, precisamente? ¿Qué estaba ocultando? Cuando lo llamaron a declarar,
Las inconsistencias comenzaron a brotar. Su comportamiento nervioso, sus excusas incoherentes y las contradicciones en su versión provocaron que los investigadores profundizaran más. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad empezara a emerger. Las autoridades descubrieron que Donnie había dejado rastros que creía haber eliminado. El teléfono que utilizó para atraer a Megan, las coordenadas que vinculaban su ubicación, los testimonios contradictorios y su actitud sumamente sospechosa lo pusieron en el centro de la investigación. Además, los peritos determinaron que el lugar donde fue hallado el cuerpo de Megan presentaba elementos que sugerían que no había sido asesinada allí, sino que el cuerpo fue trasladado. Alguien había planeado todo: el señuelo, el encuentro, el crimen y la quema del cuerpo para intentar borrar pruebas. Para la comunidad, la idea de que un hombre casado, aparentemente sin historial visible de violencia extrema, hubiera cometido un crimen tan retorcido era alarmante. Pero para los investigadores, ese tipo de crímenes no solo exigen brutalidad, sino también engaño, manipulación y una profunda oscuridad en la mente del agresor. La autopsia reveló detalles terribles sobre lo que Megan había enfrentado antes de morir. Pero en esta primera parte no entraremos aún en esos detalles para mantener la narrativa secuencial. Lo importante aquí es entender cómo el engaño abrió la puerta a un crimen cuidadosamente planeado. Un crimen que comenzó con un mensaje falso, una entrevista inexistente y un hombre dispuesto a destruir la vida de una joven por razones que ni siquiera su propia esposa podía comprender. Conforme avanzaban los días, Donnie Jones se convirtió en el principal sospechoso. Su coartada tenía huecos enormes, su actitud cambiaba constantemente. Su historia no coincidía con la evidencia. Y los investigadores, que no estaban dispuestos a dejar que este crimen quedara sin resolver, continuaron armando el rompecabezas con precisión quirúrgica. A pesar del dolor, la familia de Megan no se rindió. Participaron activamente, ofrecieron información, se mantuvieron presentes en cada etapa. La comunidad entera se unió en apoyo, exigiendo justicia para una joven que jamás hizo daño a nadie. Lo que ocurrió en las horas finales de Megan, lo que motivó exactamente a Donnie Jones, las pruebas finales que lo incriminaron, su confesión y el proceso que llevó al momento en que finalmente se declaró culpable. Todo eso lo revelaremos con profundidad a continuación. La investigación sobre el asesinato de Megan Sharpton avanzaba con una mezcla de dolor, presión social y una determinación absoluta por parte de los detectives. La brutalidad del crimen, el montaje del engaño y la quema del cuerpo habían sacudido completamente a Coffee County. Ahora, con Donnie Jones como principal sospechoso, las autoridades necesitaban pruebas contundentes para cerrar el cerco. Cada detalle era importante. Lo que Megan dijo antes de desaparecer, sus últimas llamadas, la ruta que podría haber tomado ese día, y sobre todo, la misteriosa entrevista que nunca existió. Los agentes comenzaron por ahí, analizando el número telefónico que la había contactado. No era un número familiar, ni pertenecía a ninguna agencia de cuidados de salud. Era un teléfono desechable adquirido días antes del crimen. Ese simple detalle movió la investigación hacia una dirección clara. Alguien había planeado este encuentro con intención. Pero lo que terminó por despertar las alarmas fue un patrón que no pudieron ignorar. El teléfono desechable había sido activado en un área cercana al domicilio de Donnie Jones. Esto, por sí solo, no era suficiente para inculparlo, pero sí para justificar una observación profunda sobre sus movimientos. Cuando los agentes lo interrogaron, sus respuestas fueron torpes desde el inicio. Primero negó conocer a Megan más allá de haberla visto en algún pasillo de la escuela donde iba su esposa. Luego dijo que no tenía idea de que ella estuviera desaparecida. Después empezó a contradecirse con pequeños detalles que los investigadores detectaron rápidamente. Jones parecía nervioso e incluso hostil por momentos, como si sintiera que la policía se acercaba demasiado al secreto que intentaba ocultar. Lo más revelador fueron sus inconsistencias sobre dónde estuvo la tarde en que Megan desapareció. Aseguró que había estado en casa con su esposa, pero ella declaró algo distinto. Después dijo que había salido a resolver unas cosas, pero no supo especificar cuáles. El tiempo exacto que estuvo fuera tampoco coincidía con los registros de su propio teléfono y los datos de torres celulares que la policía ya había empezado a analizar. Además, el comportamiento de Jones durante el interrogatorio no tenía nada que ver con alguien sorprendido, inocente o preocupado. Tenía la actitud de un hombre atrapado, pero intentando negar lo inevitable. Los detectives continuaron armando el caso, y pronto encontraron más piezas. El nivel de planificación evidenciado en la entrevista laboral era algo que les llamó la atención.
El modo en que había hablado con Megan, presentándose con otro nombre, dando detalles falsos sobre el supuesto paciente, y la forma en que la convenció de ir sola al encuentro mostraban que no era un crimen impulsivo. Fue calculado. Pero faltaba entender el porqué. ¿Qué motivaba a Donnie Jones a planear un secuestro y asesinato tan atroz? ¿Cuál era su relación real con Megan? Su esposa, compañera de estudios de la víctima, aseguró que no había tensión entre ellas. No había conflictos, no había peleas, no había rumores, no había nada que explicara por qué su esposo se fijó en Megan. Pero los investigadores descubrieron que Donnie tenía antecedentes de comportamiento agresivo. No había condenas graves, pero sí incidentes de violencia doméstica y control hacia su esposa. Era un hombre posesivo, temperamental y capaz de reaccionar con crueldad cuando se veía frustrado. No existía una motivación lógica, pero sí un patrón de conducta inquietante. Mientras tanto, los análisis forenses avanzaban. Los restos de Megan, pese al daño causado por las llamas, aún contenían información clave. Y aunque el nivel de violencia hacía doloroso el proceso, los expertos trabajaron meticulosamente para recuperar cualquier evidencia útil. Uno de los hallazgos más importantes fue que el cuerpo había sido quemado después de la muerte, lo cual confirmaba que el asesino buscó deliberadamente destruir pruebas. Los investigadores también encontraron restos de fibras, elementos químicos y trazas que indicaban que el lugar donde se encontró a Megan no era la escena inicial del crimen. Eso refutaba cualquier posible versión que intentara minimizar la responsabilidad de quien la llevó a ese sitio. El cuerpo fue movido después de lo ocurrido. Paralelamente, los registros telefónicos revelaron que el teléfono desechable utilizado para contactar a Megan estuvo encendido en zonas donde Donnie solía transitar. Incluso en uno de los intervalos, ambos teléfonos, el desechable y el personal de Donnie, se conectaron a una torre celular con diferencia de apenas minutos. Esa coincidencia era prácticamente imposible de ignorar. A esto se sumó la declaración de un vecino que, aunque no sabía nada del caso, mencionó que había visto a Donnie salir de su casa en un vehículo que coincidía con el descrito por otros testigos cerca del área rural donde se halló a Megan. Esa pieza terminó de encajar. Con toda esta combinación de pruebas circunstanciales y tecnológicas, el cerco empezó a cerrarse. La policía obtuvo una orden de registro para su casa y su vehículo. Fue allí donde encontraron objetos que reforzaron aún más sus sospechas. Había herramientas, trapos y químicos que podían vincularse a la escena. Había rastros de combustibles y manchas que requerían análisis. Donnie, que al principio intentó lucir cooperativo, se volvió cada vez más evasivo conforme los agentes buscaban en su propiedad. Y entonces llegó la pieza final, un testimonio clave. Una persona que conocía a Donnie reveló que él había estado actuando de manera extraña días antes del crimen. Parecía obsesionado con la idea de contactar jóvenes cuidadoras. Hablaba de entrevistas y oportunidades laborales sin tener realmente ningún motivo para hacerlo. Este testigo también aseguró que Jones había hecho comentarios sobre conocer a alguien de la escuela de su esposa, algo que coincidía perfectamente con la conexión con Megan. Con todo esto, las autoridades tenían la base para arrestarlo. Y lo hicieron. Pero incluso después de ser detenido, Donnie Jones se negó a confesar al principio. Alegó que no tenía nada que ver, que la policía lo había malinterpretado, que alguien lo estaba acusando sin motivos. Sin embargo, esas excusas ya no tenían peso. Las pruebas eran demasiado contundentes. Durante los interrogatorios posteriores, su actitud fue cambiando. Primero desafiante, luego acorralado, luego tenso. Los detectives mantuvieron la presión. Le mostraron las conexiones telefónicas. Le describieron lo encontrado en su automóvil. Le mencionaron los testimonios. Finalmente, ante la posibilidad de enfrentar una pena mayor, Jones comenzó a quebrarse. El proceso judicial se prolongó varios meses. La familia de Megan asistió a todas las audiencias, enfrentando el dolor indescriptible de ver al hombre responsable del sufrimiento de su hija, sentado frente a ellos. La comunidad entera estaba pendiente del juicio. Cada evidencia presentada, cada declaración de los expertos forenses, cada exposición de los fiscales iba construyendo una narrativa aún más clara. Donnie Jones había engañado, raptado y asesinado a Megan, y luego había intentado borrar toda evidencia quemando su cuerpo. El fiscal describió el crimen como premeditado, cruel y calculado. Explicó cómo Donnie usó el teléfono desechable, cómo planeó la falsa entrevista, cómo condujo a Megan hasta un lugar apartado y cómo trató de destruir la evidencia.
El nivel de detalle presentado por las autoridades durante el juicio dejó claro que la defensa tenía pocas opciones. Ante un caso tan sólido, y con la posibilidad de enfrentar una sentencia aún más severa si iba a juicio completo, Donnie Jones decidió aceptar un acuerdo. En febrero de 2013 se declaró culpable del asesinato de Megan Sharpton. Para la familia, esa confesión no devolvía a su hija, pero sí les permitía cerrar un ciclo infernal. Les daba claridad, les daba un veredicto, les daba justicia, aunque jamás podría compensar la pérdida. El juez, al aceptar la declaración de culpabilidad, dejó claro que el crimen había sido particularmente perturbador por su nivel de engaño y manipulación. La comunidad, aunque aún dolida, sintió un pequeño alivio al saber que el responsable estaría tras las rejas. La historia de Megan Sharpton nos recuerda que la maldad puede disfrazarse de oportunidad, que un mensaje aparentemente inocente puede esconder una trampa mortal y que personas capaces de un acto tan atroz pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, también revela algo más profundo: la fuerza de una comunidad que se une, la tenacidad de una familia que no se rinde, y la labor incansable de investigadores que no descansan hasta descubrir la verdad. Este caso ha sido contado en documentales, series de crimen real y programas de investigación, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque muestra la importancia de detectar señales de riesgo, verificar la autenticidad de oportunidades laborales, y entender que en tiempos donde la comunicación digital abre puertas también puede abrir peligros. Hoy, el nombre de Megan Sharpton sigue vivo en su familia, en sus amigos, y en toda una comunidad que jamás la olvidará. Gracias por acompañarnos en este recorrido doloroso pero necesario por los hechos que marcaron este caso. Si este tipo de contenido te ayuda a mantenerte informado, alerta y consciente, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete a nuestro canal, déjanos un like y comparte este documental para que más personas puedan acceder a esta información. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido serio, respetuoso y bien investigado como este.